Buenas tardes, Emilio. Hola Kiko, muy buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. Ya damos comienzo al encuentro mensual en la primera parte del mes de noviembre, titulado Conócete a ti mismo, esencia y apariencia en el ser humano y prácticas de vida para serenar, armonizar y equilibrar nuestro mundo físico, energético, emocional y mental. Magnífico, Kiko. Pues muchas gracias, como siempre, por tu organización para hacer este encuentro posible. Y muchas gracias, amigos y amigas, que nos encontramos y os agradezco vuestra presencia y vuestra asistencia en este encuentro mensual correspondiente al mes de noviembre. Un encuentro que, como sabéis sobradamente, tiene como telón de fondo el conocernos a nosotros mismos, y ese conocimiento de nosotros mismos gira, evidentemente, entre la diferenciación en nosotros, en cada persona, de lo que podemos denominar la esencia imperecedera y la apariencia efímera, y con esos elementos como punto de referencia vamos a centrar prácticamente hoy, básicamente la tarde de hoy, en lo que es cómo vivir, qué prácticas de vida, qué forma de vida llevar a cabo para armonizarnos y equilibrarnos en aquellos componentes que son los propios de la apariencia, pero que son enormemente importantes para que la esencia pueda hacer acto de presencia. Vamos a hablar, por tanto, de nuestros componentes físico, energético, emocional y mental, y cómo equilibrarlo, serenarlo y armonizarlo. E insisto, todo ello con el objetivo de que la esencia que somos, ahora veremos exactamente a qué nos referimos con ese término esencia, pueda entrar plenamente en vigor. Os adelanto que en el mes de diciembre, el encuentro mensual, lo dedicaremos a la esencia. Si hoy vamos a estar fundamentalmente en prácticas de vida dedicadas a centrarnos, a equilibrarnos, a armonizarnos desde la apariencia, el próximo mes lo haremos para centrarnos fundamentalmente en lo que son los componentes de nuestra esencia y el cómo conseguir que esos componentes actúen y se impliquen y aparezcan en nuestra vida cotidiana. Aunque os adelanto ya que para que eso sea posible, además de otras cosas que veremos en el mes de diciembre, para que eso sea posible es imprescindible que nuestros componentes efímeros, nuestros componentes imperecederos, nuestra apariencia esté equilibrada y esté absolutamente armonizada. Ahora lo iremos viendo. Quizás para empezar, lo primero, amigos y amigas, es recordaros lo que ya sabéis, la importancia del conocimiento de uno mismo. Y de hecho, como a lo largo de la historia de la humanidad ha habido numerosos maestros y maestras, sabios y sabias, que han incidido y que han hecho hincapié en la importancia de conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, saco solamente algunos ejemplos de los muchos que podía poner al respecto, algunos botones de muestra. Creo que es conocido el énfasis que ponían los sabios de la Grecia clásica acerca del conocernos a nosotros mismos. Se situó en el frontispicio de entrada cuando se construyó en el siglo VI a.C. el templo dedicado a Apolo en la localidad de Delfos, donde se ubicó el denominado oráculo de los dioses, y ahí se colocó el conócete a ti mismo, como una especie de máxima que resume el camino, el sendero espiritual, ese camino hacia la divinidad que en ese templo se intentaba enseñar y se intentaba mostrar. Y en la academia pitagórica y en la academia platónica hay elementos que permite constatar, hay información que permite constatar que allí se enseñaba el conócete a ti mismo. Y conociéndote a ti mismo, conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Fijaros qué importancia le daban estos sabios al conocimiento de uno mismo. Si te conoces, conocerás al ser humano en su conjunto, conocerás el universo y conocerás a Dios. Y creo que también es importante el recordar que ese conocimiento de sí mismo es muy importante para que podamos vivir la vida de verdad, para que podamos vivir la vida no como autómatas, no como máquinas, sino llevando nosotros el mando de nuestra vida. Y fijaros lo que dice el célebre Cantar de los Cantares. Si no te conoces, seguirás el camino del rebaño. Si no te conoces, seguirás el camino del rebaño. Por eso en textos tan antiguos como el Deuteronomio se insiste claramente en estate atento a ti mismo, conócete a ti mismo. La importancia, por tanto, creo que no tengo que volver a insistir en ella, ha sido reconocida históricamente desde plataformas y desde textos
de gran maestría. A partir de ahí, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir el tener ese conocimiento de uno mismo? Eso, amigos y amigas, nos lleva directamente al ámbito de la consciencia, el ámbito de la consciencia. Lo hemos comentado ya en algunos encuentros mensuales. Es el momento también de recordarlo. No es lo mismo consciencia que conciencia. Con S que sin S. Consciencia y conciencia. Conciencia sin S, dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que tiene que ver con cuestiones morales relativas al bien y al mal. Y esa conciencia sin S, en el contexto de este encuentro, no nos ocupa. Lo que nos ocupa es la consciencia con S, porque la consciencia con S, acudiendo también al diccionario de la lengua española, nos dice ese diccionario que la consciencia con S constituye o tiene como baluartes la capacidad de conocerse uno mismo y la capacidad de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Fijaros, la capacidad de conocerse uno mismo y la capacidad de conocer a la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Con lo que esta consciencia es la que se liga directamente con el conocimiento de uno mismo. Y pone en evidencia algo muy importante, que el conocimiento de uno mismo no es solamente una mirada hacia adentro, es una mirada hacia adentro, por supuesto que sí, es una mirada de encuentro con lo que realmente somos, es una mirada de reconocimiento de nuestra naturaleza divina, etcétera, etcétera. Pero esa mirada hacia adentro tiene que estar equilibrada con la mirada hacia afuera. De esta manera podríamos decir que la consciencia conlleva una triple capacidad. Primero, la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Segundo, la capacidad de conocer la realidad que nos rodea. Y tercero, actuar en esa realidad equilibradamente, armónicamente, conscientemente, desde el conocimiento de uno mismo. Con lo que la consciencia y el conocimiento de uno mismo tienen dos caras que son de la misma moneda, lo interior y lo exterior y lo interior. Y coincidiréis conmigo en cuánta confusión hay al respecto, y ha habido siempre en el ámbito de la espiritualidad y en el ámbito de la consciencia sobre lo interior y sobre lo exterior. Incluso ha habido voces que intentaban de alguna forma llamar la atención a que el camino espiritual, el camino de la consciencia, es un camino de rechazo de lo exterior. Nada más lejos de la realidad. El camino de la consciencia es siempre un camino de equilibrio, el justo medio del que hablaba magníficamente y nos legó sus enseñanzas Aristóteles, el justo medio, lo interior y lo exterior. No elijáis, hay que tener la mirada hacia adentro y también que esa mirada hacia adentro sirva para actuar hacia afuera. Y no permitir, en la medida de lo posible, no permitiros el que andéis cojos por la vida, entre lo interior y lo exterior. No es necesario taparse ningún ojo, ni el interior ni el exterior. Vivir los dos plenamente. La mirada hacia adentro y esa mirada hacia adentro que vaya unida a una acción hacia afuera. No caigáis en el error de iros hacia afuera sin conoceros a vosotros mismos, porque entonces nos perdemos en las apariencias, nos perdemos en el mundo exterior. Pero tampoco caigáis en el error de volcaros hacia adentro y olvidar lo externo, entendiendo que lo externo no tiene que ver con nosotros, porque nosotros estamos en el camino de la consciencia o en el camino de la espiritualidad. Eso simplemente es una ficción, porque si nuestra naturaleza divina está aquí encarnada, no es por casualidad. Estamos aquí encarnados para vivir la vida en este plano y en última instancia para traer el cielo a la tierra. Y traer el cielo a la tierra conlleva esta doble mirada, la interior y la exterior. Creo que no es necesario posiblemente que insista más al respecto, porque seguro que la inmensa mayoría de vosotros ya lo tenéis ahí como baluarte en vuestra práctica cotidiana, pero es importante recordarlo y os pido que lo tengáis muy presente porque, repito, hay mucha confusión con relación a estos extremos. A partir de ahí podemos dar un paso más en ese conocimiento de nosotros mismos, en ese equilibrio entre la mirada hacia adentro y la mirada hacia afuera, entre el sendero espiritual que es interior pero que se vuelca hacia una acción que es exterior, evidentemente una acción compasiva, una acción amorosa, una acción llena de armonía y de alta vibración. Para dar un paso más, nos tendríamos ya que plantear con más precisión
qué significa el conocerse a uno mismo. ¿Hay alguna manera de plasmarlo de un modo gráfico, rápido, sencillo de entender? Pues por supuesto que sí, porque conocerse a uno mismo significa sobre todo y ante todo el darnos cuenta que en vosotros y en mí, en todos los seres humanos, de hecho en todas las formas de vida, pero en lo que nos interesa ahora, en los seres humanos, hay esa esencia y esa apariencia a la que hacía mención anteriormente, que lo podemos ahora profundizar un poquito más diciendo que hay unos componentes en vosotros y en mí que son perecederos, es decir, que están llamados a disolverse, que están llamados a fallecer, pero hay otra parte en vosotros y en mí que es imperecedera. En el ser humano, desde el conocimiento de uno mismo, se puede comprobar, se puede vivir, se puede experimentar, no ya desde el intelecto, sino desde la vivencia plena y absoluta, se puede comprobar que en el ser humano hay una parte efímera, pero hay una parte imperecedera. Es lo que coloquialmente a mí me gusta llamar coche y conductor. El coche es la parte perecedera del ser humano. Ahora veremos el yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Y lo que es el conductor es lo imperecedero, lo no efímero que hay en vosotros y que hay en mí. Y en definitiva eso es lo que somos, un conductor encarnado en un coche para vivenciar, para experimentar la vivencia humana. Dando un paso más, teniendo ese conocimiento de uno mismo, esa diferenciación entre la esencia y la apariencia y sabiendo que están ligadas, porque no hay que rechazar ni lo interior ni lo exterior. Hay una ligazón, hay una interacción, sabiendo que hay una interacción, pero sabiendo también que son componentes distintos, que se caracterizan por lo perecedero y por lo imperecedero. Con ese símil del coche y el conductor vamos a dar un paso más para conocernos a nosotros mismos. ¿Podemos profundizar más? ¿Podemos ir más allá en ese conocimiento de nosotros mismos? Pues bien, las tradiciones filosóficas y las tradiciones espirituales nos han dado importantes pistas. Por ejemplo, en una tradición espiritual que posiblemente sea la más cercana a la mayoría de vosotros y de vosotras, el cristianismo se nos dice con toda claridad que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Os suena, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Es lo que dice Pablo de Tarso, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Esto ya es un avance con relación al conocimiento del coche y el conductor, de la apariencia y de la esencia, porque el cuerpo está ligado evidentemente con la apariencia. Y en el ámbito de la esencia, en el ámbito de lo imperecedero, se citan dos componentes, alma y espíritu. ¿Cuánta confusión hay con relación a lo que es el alma, a lo que es el espíritu? ¿Cuánto lío en cuanto a qué es lo que sirve una, qué es lo que sirve otra? Hay gente que lo utilizan como si fueran sinónimos. Hoy, en este encuentro mensual, en el encuentro mensual de noviembre, como ya os comentaba anteriormente, no vamos a entrar en la parte de la esencia, lo dejaremos para el encuentro de diciembre. Pero ¿cuánta confusión hay cuando se habla de alma y de espíritu? Pues bien, este acercamiento que hace el cristianismo es un paso para adelante. Es un paso para adelante donde se nos habla de una composición trina, cuerpo, alma y espíritu. La misma composición trina, aunque con diferentes palabras, pero con la misma idea y con el mismo fondo que utilizó Marco Aurelio, el célebre filósofo emperador, en el siglo II, en su libro Meditaciones, o la división trina, la composición trina del ser humano, que también nos legaron los sabios de esa Grecia clásica a la que hemos hecho referencia anteriormente, cuando hablaban de cuerpo, psique y neuma, que son términos parecidos al cuerpo, alma y espíritu, al que hace referencia el cristianismo. Pero se puede profundizar más, podemos bajar más en el conocimiento de nosotros mismos. Efectivamente, hay tradiciones filosóficas y espirituales que cogen el bisturí y entran más adentro de lo que el ser humano es y de lo que nos componen. Por ejemplo, si atendemos a la Cábala o atendemos a la corriente espiritual Advaitia, ahí se nos habla de 5 y hasta de 6 componentes dentro del ser humano. Y finalmente, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a usar en este encuentro de noviembre y en el de diciembre como telón de fondo, es la denominada constitución sextenaria del ser humano, la constitución sextenaria del ser humano. Una constitución sextenaria donde se nos indica que efectivamente, por supuesto que sí,
En el ser humano hay una parte perecedera y una parte imperecedera, pero se va mucho más allá de los 3 componentes de la tríada a la que hacíamos referencia anteriormente y se habla de 7 componentes. De ahí precisamente que tenga como denominación la constitución sextenaria. 7 componentes de los cuales 4 están en el ámbito, pertenecen al ámbito, se integran en la esfera y en el ámbito del coche y 3 en el ámbito y en la esfera del conductor. Concretamente, cuando se habla en la constitución sextenaria del conductor, de lo imperecedero del ser humano, se nos habla como el cristianismo de espíritu y de alma, pero con una importante diferencia, y es que se habla de espíritu, se habla de alma, pero dentro del alma se hace una diferenciación, porque se habla del alma universal, el alma una universal y de las almas individualizadas, con lo que en el ser humano, desde el punto de vista de nuestra esencia, como componentes fundamentales, tenemos el espíritu, el núcleo duro, permitirme que me exprese así, la chispa divina en estado puro, el alma universal que está en nosotros y que también es una igual que el espíritu, aunque esté en cada uno, y el alma individualizada a la que en la tradición de la constitución sextenaria, por los motivos que veremos en diciembre, se le llama también cuerpo causal. Estos 3 componentes, espíritu, alma universal y alma individualizada, son los componentes fundamentales de nuestro trinario superior, de nuestro yo superior, de nuestra parte imperecedera. Y con relación a la parte perecedera y con relación al coche, pues con relación al coche, en la constitución sextenaria se nos indica que el ser humano tiene fundamentalmente 4 componentes, 4. 3 muy visibles y 1 que puede pasar desapercibido. Esos 4 componentes son el cuerpo físico denso, esto, lo que vemos a simple vista, el cuerpo etérico, del que algunas personas pueden poner en duda su existencia, ya haremos referencia a él, a este cuerpo etérico energético con más detenimiento a lo largo de la tarde de hoy para comprobar que de ficción o de fantasía ninguna, que ese cuerpo etérico energético está ahí con la misma realidad y con la misma potencia, sino más que el cuerpo físico denso, y junto con el cuerpo físico y el cuerpo etérico, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Estos son los 4 grandes componentes del ser humano que están en vosotros, que están en mí, que configuran la apariencia, que configuran el coche y que están llamados a morir, están llamados a disolverse, tienen fecha de caducidad, lo que no significa que tengan mucha importancia. Con brevedad voy a hacer ahora una breve presentación de estos 7 cuerpos, de estos 7 componentes a los que he hecho mención. Va a ser muy rápida porque lo que nos interesa es ir a la práctica. No obstante, algunas notas teóricas básicas, fundamentales, son muy importantes. Con relación al espíritu, el componente que, como decía, es el núcleo duro de la esencia divina en el ser humano, el espíritu es efectivamente eso. Hemos dicho en algún encuentro mensual, parafraseando a San Juan de la Cruz, que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se halla presente e inmanente en todo lo originado. Aquello que no tiene origen, lo que llamamos causa primera, lo que llamamos divinidad, aquello que no tiene origen, es origen de todo lo que tiene origen y está presente e inmanente en todo lo originado. Pues bien, esa presencia e inmanencia de lo que no tiene origen en vosotros y en mí es lo que en la constitución sextenaria se denomina espíritu, o en la tradición oriental se le denomina Atma, que es exactamente igual, espíritu o Atma. Es esa presencia, es esa inmanencia de una divinidad que por supuesto que es una, no puede ser partida, no puede ser dividida, pero como muy bien enseña el cristianismo a través de la figura metafórica del Espíritu Santo, ese espíritu está siendo uno, está en cada uno. Esta es la lección esotérica de la figura del Espíritu Santo. El Espíritu que es uno y que siendo uno está en cada uno de la misma manera que el aire que respiramos es uno, pero al inspirar está en cada uno. Eso es el Espíritu. Veremos con detenimiento en diciembre que el Espíritu, de una forma natural,
en la realidad en la que vivimos, en el cosmos, en el universo en el que vivimos, en la realidad en la que se desarrolla la existencia humana y tantas otras formas de existencia. El espíritu tiene una vocación natural de conocer, de experimentar la materia con la que conviven, porque es obvio que en el universo, en el cosmos, en la realidad en la que vivimos, está el espíritu, pero está la materia y se plasma a través de la apariencia, ¿verdad? Pues bien, se nos enseña en las escuelas antiguas y en escuelas modernas también, espirituales y filosóficas, que el espíritu tiene una vocación natural a envolverse en la materia, para conocerla, para experimentarla. Y en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de experimentación, en ese proceso de envolvimiento, necesita en un momento determinado utilizar un instrumento. Usa un instrumento. Ese instrumento es el alma. Y como el espíritu es uno, el instrumento alma también es una. De ahí que se hable de un alma una o de un alma universal. Sin embargo, de ese alma una y de ese alma universal, como consecuencia precisamente de la interacción con la materia, con las formas de vida materiales y con los distintos planos y dimensiones, es como si fuera un gran árbol, ese alma una o ese alma universal, como si fuera un enorme árbol al que le van saliendo hojas. Todas las hojas están integradas dentro del gran árbol, pero cada hoja tiene una identidad propia, aun perteneciendo al mismo árbol. A esa hoja, metafóricamente, es a lo que se denomina alma individual o alma individualizada, que es la que está encarnada en vosotros, la que está encarnada en mí. Cada uno, entre comillas, tiene su alma individualizada, un alma individualizada que lleva un recorrido de reencarnaciones, de cadena de vida. La que está hoy encarnada en mí ha estado encarnada en otras formas de vida humanas antes y estará encarnada después en otra forma de vida humana, igual que la que está en vosotros en estos momentos. Y ese alma individualizada tiene un camino de evolución en autoconsciencia del modo y manera que veremos en el encuentro de diciembre. Esta sería la presentación básica de los componentes del trinario superior, de nuestro yo superior, de la parte de conductor, de la parte imperecedera del ser humano. Espíritu, alma universal y alma individualizada. Veremos en diciembre que también se le llama Atma al espíritu, Buddhi al alma universal, y a esa alma individualizada se le incluye en un componente que tiene como denominación cuerpo causal, que, como ya os decía, veremos el porqué en el mes de diciembre. Esta es la esencia, esta es la composición plena, esto es lo que no conoce la muerte, estos son los componentes que, por tanto, al ser no efímeros, sino imperecederos, son nuestro auténtico ser, son nuestra auténtica naturaleza. Pero ahora bien, estamos encarnados aquí, estamos encarnados en un coche, para algo enormemente importante, que es experimentar la vivencia humana. Y eso tiene una enorme importancia. Y, por tanto, los componentes efímeros, aunque sean efímeros, son de una enorme trascendencia y tenemos que prestarle mucha atención. Yo creo que con el ejemplo del coche y el conductor se entiende perfectamente, ¿no? La mayoría de nosotros somos conductores y tenemos coches, pero ese coche que tenemos no lo maltratamos, lo tenemos que tener a nuestro servicio, ¿verdad? Y para que esté a nuestro servicio tiene que estar en buen estado de forma. Es lo que metafóricamente, aplicado a lo que aquí estamos hablando, significa el equilibrar y armonizar los componentes de nuestra parte efímera, de lo que en la constitución sextenaria se denomina el cuaternario inferior. ¿Por qué al pequeño yo se le denomina cuaternario inferior? Porque tiene 4 grandes componentes, de ahí el nombre de cuaternario inferior. ¿Esos componentes cuáles son? Los citábamos antes, vamos a insistir en ellos